En el año 1972 establecen lista de patrimonio mundial, el cual se encarga de identificar y proteger los bienes naturales, culturales, mixtos, de valor universal. El Estado colombiano busca inscribir un área representativa del paisaje cultural cafetero en la lista de patrimonio mundial. El paisaje cultural cafetero está compuesto en primer lugar por las plantas de café y en segundo lugar un conjunto de plantas que le dan sombra, que serían como el plátano, la yuca y el pasto. Esto no representa todo homogéneo, sino que constituye un mosaico donde combinan diferentes tipos de califactura. Esto está representado por dos extremos, que es el monocultivo y el policultivo. Monocultivo también es conocido como café tecnificado y el policultivo calicultura tradicional, que exhibe la mayor posibilidad de integridad, de sostenibilidad y excepcionalidad. El diseño y la diversidad de los agroecosistemas cafeteros. Estos sistemas se dividen en tecnologías agroforestales, donde, donde los huertos, pues así los llaman, se representan en combinaciones de cultivos. Tienen una configuración ecosistémica y sociocultura a escala del paisaje. También tiene una gran variedad de especies frutales y forestales, y esto se divide en dos tipos, el rústico y el plantado. El rústico hace parte de la estructura original del bosque y el plantado es lo que plantan y cultivan una combinación de varias especies de plantas, como las que mencioné anteriormente. Y hay algunas herramientas para analizar el patrimonio natural. Bueno, esto es muy importante, conocer el estado de integridad ecológica de los agroecosistemas. Pues unas son que se observa y se mide a escala de la finca para verificar el suelo si es fértil y pues las plantas a ver si están sanas, no tienen pestes y así. También se puede llevar un registro de control, un mapa predial, un registro rápido de vegetación. Y pues algunas de las que mencioné anteriormente son técnicas cual y cuantitativas. Agrosistemas cafeteros de Risaralda. Bueno, esto se encuentra ubicado en el centro occidente colombiano entre los 1000 y 2000 metros a nivel del mar. Hace parte de la cordillera de los Andes, el sector tropical. Es de interés estratégico para la conservación de la diversidad biológica. Presenta una temperatura promedio de 17 centígrados. También se caracteriza por florísticamente, contiene expresiones significativas de patrimonio material, como lo natural, lo arquitectónico, mueble y arqueológico. Los agroecosistemas cafeteros de Risaralda. La agricultura en el centro de occidente colombiano se ubica principalmente entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar, siendo su rango óptimo entre los 1200 y 1800 sobre el nivel del mar. Esto hace parte de la cordillera de los Andes, en su sector tropical, por sus condiciones de localización, relieve, clima y suelo. Estas regiones representan un número elevado de hábitats de interés estratégico para la conservación de la diversidad biológica. En el eje cafetero el sistema se mantiene y se impulsa sobre todo por las grandes caficultores. No obstante, hay una tendencia a regresar al sistema con sombra, particularmente incentivada por las certificaciones con criterios ambientales. La zona principal del paisaje cultural cafetero de Risaralda tiene una superficie de 28.981 que se extiende por morfología de ondula quebrada entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Esta zona comprende 6 cuencas hidrográficas, 103 microcuencas, además se cubre 10 municipios del departamento con mayor presencia: en Belén de Umbría, Apía, Marsella, Santuario, La Celia, Santa Rosa de Cabal,
El primer y segundo semestre del 2007 se visitaron 30 fincas de los municipios de Apía, Belén de Umbría, Santuario y Santa Rosa de Cabal, llevando a cabo las siguientes actividades: una entrevista al propietario con base en una lista de chequeo de los aspectos ecológicos productivos más importantes, registro rápido de la vegetación arbórea dominante y de la avifauna observada en cada predio. Se verificaron los indicadores agrupados en 4 áreas de evaluación: manejo de suelo, manejo de cobertura, vegetales, manejo de agua, uso de energía, manejo y disposición de residuos sólidos. El manejo de cobertura vegetales, con 7 indicadores, fue el área en la que más se enfatizó con estas observaciones y se pudo diligenciar para cada predio la ficha de inventario de patrimonio natural en fincas cafeteras. Los policultivos de café con sombrío. Este tema ha sido discutido desde el siglo pasado. Hay personas que demostraron hasta un menos 10% de productividad y que en los cultivos a plena exposición solar hay mayor probabilidad de problemas por plagas y enfermedades. Para tener una buena producción de café se necesita de varias cosas, entre ellas un microclima fresco, con semisombra y suficiente humedad causada por especies arbóreas. Las especies arbóreas al interior de los cultivos prestan otros beneficios como fuente de alimento, fuente de madera y de leña. También mejoran la estructura del suelo. Estas son las razones por las que tradicionalmente el sombrío ha sido la forma de cultivar café por los campesinos en distintos lugares del mundo. Para la conservación de la biodiversidad, el sombrío puede ser muy importante para mantener la diversidad biológica del bosque que acompaña el policultivo de café. Las combinaciones de café con cercas naturales generalmente responden a funciones de protección del recurso hídrico y de la biodiversidad. Las especies arbóreas usadas como sombrío influyen en la capacidad del sistema para mantener grupos de especies de animales. Los cafetales con cobertura monoespecífica ofrecen menos recursos y hábitats para la fauna local, mientras sistemas con sombrío actúan como corredores funcionales y nichos para especies de bosque secundario. De los aspectos más importantes en el uso de sombrío es el arreglo espacial utilizado, ya sea en el plano horizontal o en el plano vertical, donde en este último se aprovecha más el espacio aéreo, lo que ha resultado a un mayor aprovechamiento del suelo en un futuro. Según la lectura, en Santuario y Apía se encontró la mayor cobertura del dosel, en donde las fincas en proceso de certificación y las ya certificadas tenían esta característica de una densidad de 70 árboles por hectárea y coberturas vegetales superiores al 40%. En Belén de Umbría se observan combinaciones de diferentes variedades de café, intercaladas o cultivadas por lotes en una misma finca. En Santa Rosa de Cabal hay baja presencia del sombrío, pues esto se da por su clima, su calidad de suelo, entre otros aspectos. En Risaralda es característico que en los arreglos horizontales se incluyan frutales tanto en el interior como en los alrededores. Ejemplo de esto son el mango, los aguacates, papayos y chirimoyos. En los arreglos verticales, el plátano y el guamo van incluidos más que todo como separador de lotes o están sembrados de manera aleatoria, pero siempre cuidando las distancias y con el objetivo de dar sombra. También se da la incorporación del nogal y del cedro. La bioarquitectura y la oportunidad de obtener productos a corto y largo plazo son de los criterios más importantes. En las asociaciones de cultivos en fincas cafeteras, lo que se pretende es el aprovechamiento del espacio cultivable casi que al 100%, y esto pues genera microhábitats que evitan la dispersión de plagas y enfermedades. Como estrategia, en temporada de renovación del café, eh, es frecuente el cultivo transitorio, pues donde se ve el maíz y el frijol que también en un futuro van a servir de abono para esa tierra. La integridad ecológica de la caficultura depende de una adecuada interacción entre las prácticas culturales y el medio natural. El patrimonio natural del paisaje cafetero
de Risaralda es el resultado de la coherente aplicación de unos sistemas de conocimiento sobre la naturaleza y el universo. Estos se remontan a la domesticación del café y toda su historia. La tradición se mantiene, pero a la vez se transforma con la introducción de sistemas de producción tecnificada y con la llegada de procesos modernizadores. El patrimonio natural cafetero tiene expresión visible e invisible, donde en lo visible está el relieve, los arreglos agroforestales, los suelos, la fauna asociada, entre otros, y en lo invisible los flujos de materia, energía e información, siendo este último un factor determinante para la integridad del paisaje cultural cafetero, ya que se encuentran influidos por fuerzas económicas, políticas e institucionales. ¿Y qué hace excepcional la caficultura como legado? Pues en el paisaje cultural cafetero lo hace excepcional que es un territorio relativamente pequeño. Existe una gran diversidad de arreglos espaciales tradicionales para el manejo de policultivos cafeteros, lo cual evidencia los trabajos combinados entre la naturaleza y el ser humano a lo largo del tiempo y de toda su historia. Pues en Risaralda los sistemas de cultivo de café son unos tecnificados y otros tradicionales. Los caficultores en sus arreglos incluyen frutales y especies forestales en los cultivos y alrededor de sus viviendas. Esto da a que los árboles del bosque se conviertan en elementos estructurales de la diversidad en el paisaje cultural cafetero. También lo hace excepcional su ubicación y punto de vista biogeográfico. Se clasifica al bosque húmedo montano de la vertiente occidental de la Cordillera Central como una ecorregión de mucha importancia a nivel global, y allí es donde se ubica la mayor parte de la caficultura del Quindío, Caldas y Risaralda.